Muchos de nuestros niños les regalamos el uniforme, el 100%. Los que no tienen la capacidad son muchos. Estamos hablando de 80, 100 niños se les va a regalar el uniforme completo. Y a los que no, el que tiene capacidad de pagar, que pague. Porque es un principio de un Estado social justo. Es decir, quien tiene con qué pagar, paga el uniforme. Ustedes se imaginan el Estado regalando todo. Yo me he puesto a pensar un Estado que regale todo. Venezuela quiso regalar todo. Y ahí está la economía quebrada. No funciona. ¿Cómo regalaban todo? Sí, le daban alimentación, vivienda. A todo el mundo le regalaban la salud. Trajeron médicos cubanos, entrenadores cubanos. Hicieron unos convenios con Cuba a cambio de petróleo. Porque Venezuela es el cuarto país con la mayor reserva de petróleo en el mundo. Cuando colapsó el tema del petróleo, porque había sobreoferta de petróleo, y eso es un principio de la economía, cuando hay mucha oferta, bajan los precios. Eso es una ley de la economía. Si hay demasiada oferta, mucha papa, baja el costo de la papa. Mucha sobreproducción de yuca, baja el costo de la yuca. Y como había sobreproducción, Estados Unidos aumentó la oferta de petróleo, hoy tiene una superproducción. El mayor productor de petróleo en el mundo actualmente se llama Estados Unidos. El petróleo bajó y ya no había con qué subsidiar a toda esa gente en Venezuela. El Estado le estaba regalando a todo el mundo, todo. Entonces la gente se volvió perezosa, la gente ya no quería trabajar sino con el gobierno. El mayor empleador era Venezuela, era el país, el Estado, no había empresa privada. Todas las empresas privadas empezaron a quebrarse. Claro, competir con el Estado. Si el Estado quería competir, todo el mundo empezó a quebrarse. Colapsó. Hoy ven ustedes desabastecimiento en Venezuela. Cuba también lo vivió. Entonces, el niño que tiene con qué pagar, con eso ayudamos a subsidiar a otros. El rico que tiene con qué pagar, el Estado le debe cobrar impuestos para que con eso le financiemos al que no tiene la educación, la salud, la vivienda al que no tiene, y enseñarle a esa persona que no tiene a pescar. El Estado no puede decir regale, 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 porque esa persona va a decir no, pues a mí todo me lo regalan, yo no trabajo, que pere. Oiga, ¿sabe por qué la gente trabaja y le pagan? ¿Cómo es que dice el dicho? La gente trabaja, estando lo trabaja, pero no nos pagan. Mentira, no. Hay gente que trabajamos y somos unos apasionados. Y cuando uno piensa, vamos a, hoy pagan, uy, qué rico. Y ese es el ideal, niños. Que uno haga lo que le gusta para su proyecto de vida. Cada uno lo que le gusta. Este pequeño discurso, yo creo que no sobra hacer lo que acabo de hacer. Ustedes, esto les va a servir para la vida, niños. Estudien, edúquense, prepárense para que sean competitivos. La concentración de la riqueza en el mundo es mucha. Hoy hay muy pocos ricos en el mundo. Gran parte de la riqueza está en manos de unas pocas personas. Bill Gates. ¿Sí saben cuál es Bill Gates? El fundador de Microsoft Corporation. ¿Sí o no? Ya. Es el hombre más rico del mundo. Carlos Slim, el hombre mexicano ¿cómo se llama esa empresa? Concel, claro. El fundador mexicano, Telmex. Es Warren Buffett de Estados Unidos también. Hablar de un Mark Zuckerberg, el de Facebook, ustedes que tanto lo utilizan, un hombre rico, millonario, pero son personas que fueron innovadoras, creadoras, que no les da miedo incursionar en los negocios. Así ustedes también, yo los invito a que se preparen, se eduquen, porque la única forma de nosotros cerrar las brechas entre el rico y el pobre
es educándolos. Cuando nacemos en hogares pobres, cuando recibimos el título, eso es un orgullo impresionante. Nosotros, por el hecho de haber nacido en un hogar humilde, no quiere decir que vamos a ser pobres toda la vida. Uno es el arquitecto de su propio futuro. Mi padre fue un obrero de una empresa de Sabaneta, Electroporcelana Gama. Orgullosamente mi papá trabajó muchos años entregándole su vida de obrero a una empresa manufacturera de Sabaneta, Electroporcelana Gama, del Grupo Corona. Y no quiere decir eso que porque mi padre dignamente fue un obrero, entonces yo también. No, uno tiene que romper los paradigmas. ¿Y cómo se rompen los paradigmas? Educándose. Y si no hay plata, buscamos un préstamo, un empréstito. Vamos a donde el rector que nos fíe el pago del semestre, tocamos puertas, pero nunca podemos ser negativos frente a la educación. A los amigos del equipo, yo les quería mostrar esto, que ustedes estuvieran acá. Muchos se preguntarán por qué estamos en esta reunión. Por eso. Yo quería que ustedes vieran que en Cañaveralejo hemos hecho cosas muy lindas también en temas del deporte, de la niñez, de la juventud, y aquí están los líderes que lo pueden certificar. Y hemos invertido dinero, mucho dinero, en Cañaveralejo, en Pan de Azúcar, en María Auxiliadora. Patrocinamos la escuela de fútbol en su fundación y creación, y la asesoramos, y les dimos los primeros 80, 90 uniformes a María Auxiliadora. Ahorita ya entraron en su segunda generación de uniformes, cambiaron con todo el gusto. Si me hubieran buscado para patrocinarlo, también lo hubiéramos hecho. Ya tuvieron forma de ellos mandar a hacer los uniformes ahorita que hicieron, pero también si nos lo hubieran dicho, les hubiéramos regalado también los uniformes de la segunda generación, porque esos son por generaciones. Nosotros llamamos para el quinto, sexto uniforme. Este es el cuarto uniforme, el cuarto, y nos acordamos que el primero era blanquito. Aquí tenía la publicidad de ESSO, una empresa de servicios también de gasolina, una empresa de servicios para vehículos, gasolina, limpieza. EXO, la ExxonMobil, es de Inglaterra. ExxonMobil, creo que es del Reino Unido, la ExxonMobil. El Reino Unido de Estados Unidos, pero no pasa de ahí. Más creo que es de Inglaterra, del Reino Unido, la ExxonMobil, y ahí esa nos patrocinó. Aquí decía. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias. Dios los bendiga por haber estado acá. Amigos del equipo político, vamos mirando qué es lo que estamos haciendo. No seamos renuentes, los días continúan, hay que seguir trabajando. Esta frase, para terminar, la llaman suerte, pero es constancia. Le llaman casualidad, pero es disciplina. Le llaman genética, pero es sacrificio. Ellos hablan, tú entrena. Muchas gracias. Ahora